Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula Los enemigos del cristiano. Los enemigos del cristiano, pues es un tema que se ha tratado bastante en muchos chats, se habla sobre esos enemigos del cristiano. Bueno, para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, verso 37. El tema de hoy, los enemigos del cristiano. Cuando tenemos un enemigo, lo que queremos es vencerlo, ¿verdad? Porque todo lo que siempre queremos nosotros es salir adelante de los enemigos que nos asedian. Entonces, Romanos 8:37 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, a través de con Cristo y con Cristo, solamente a través de Él podemos salir avante con los enemigos del cristiano. Pero ¿cuáles son los enemigos del cristiano? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que tenemos tres enemigos. En primer lugar sitúan al diablo, el mundo y la carne. Estos tres enemigos. Tradicionalmente se ha enseñado esto. Pero bueno, ¿qué significa tener un enemigo? Tener enemigo o enemigo es aquella persona que nos ataca, que nos hace la vida de cuadrito, ¿verdad? Una persona que tiene mala voluntad hacia nosotros o hacia otra persona. Eso es básicamente lo que es un enemigo y que hace el mal y desea el mal, pero que también es contrario o adversario. Entonces vemos aquí cómo desde el diccionario vemos que nos muestra al enemigo como una persona. Entonces, pero los enemigos del cristiano surgen en el momento mismo de la conversión. Ahora, ¿cuáles son esos enemigos que tenemos nosotros? Los enemigos del cristiano los podemos clasificar en dos grupos. Por un lado están los enemigos físicos y por el otro lado están los enemigos espirituales. Los enemigos físicos surgen, nos traen conflictos, nos traen desacuerdos en el medio que nos desenvolvamos. Y ese es el costo de ser precisamente cristiano. Tenemos que amarlo. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a esos enemigos. Pero ¿quiénes son esos enemigos físicos que nos dice la Escritura? Con base en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los enemigos físicos que tenemos nosotros? En primer lugar, la familia. La familia es el primer enemigo que tenemos nosotros los cristianos cuando nos convertimos a Dios. Miremos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateos capítulo 10, verso 34. Mateo 10:34, aquí nos dice que los enemigos del cristiano son los de su propia casa. Y cuando nosotros buscamos de Cristo, no pensemos que Él nos viene a dar paz, no, nos viene a dar guerra. Vamos a encontrarnos con guerra constantemente, pero nosotros nos convertimos al Señor. Así nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:34, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, o sea, guerra. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa, serán los de su casa. Cuando una persona se convierte al cristianismo, enseguida empieza a encontrar ataques, ¿dónde? En su propia casa. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo, ya si parrandeaban con él, ya no va a ser lo mismo, si hacía muchas cosas con esa persona, y inclusive algunos hasta robaban, algunos calumniaban, mentían, ya no van a ser lo mismo. Entonces, no, ya no te quiero, y le empiezan a hacer la vida de cuadrito, así por así decirlo, en su propia casa. Entonces, por eso los enemigos del cristiano, los enemigos físicos del cristiano, son los de su propia casa, pero también aquellos que andan con nosotros en todo momento, como nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos van a criticar porque ya no hacemos lo que hacíamos antes y nos van hasta difamar. En Mateo 10:37 dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces está diciendo el Señor que para poder nosotros ganar en esta lucha contra la carne, contra los enemigos del cristiano, tenemos que amar menos a nuestra familia. No quiere decir que la odiemos, ¿verdad? Porque también hay otro versículo que dice: el que no odia a padre, madre, hermano, no es digno de mí. Pero cuando habla de odiar significa amar menos en este caso. Pero Él quiere que lo amemos, claro, pero que primero amemos a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Por eso el primer mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio fue amar a Dios sobre todas las cosas, incluir la familia. O sea que la familia se pasa a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces existe idolatría en la misma familia, ¿verdad? Hay muchas madres que dicen: no, yo por mis hijos doy la vida, mis hijos son mis ojos. Eso es idolatría. Sí, tenemos que amarlo, a los hijos, a los padres, a los hermanos, tenemos que amarlo, pero tenemos que amar más a Dios que a nuestra propia familia, que a nuestro prójimo, que amarlo en segundo lugar. Entonces tenemos que amar más a Dios sobre todas las cosas, porque de lo contrario caeríamos en idolatría. Podemos idolatrar a un familiar, podemos idolatrar a hijos, podemos idolatrar a padres, podemos idolatrar
qué sé yo, algún miembro de la familia, porque es el que más gana, el mejor trabajo tiene, y a veces hasta lo adoran. Eso es caer en idolatría. Pero también, ¿qué pasa? Que no solamente los enemigos del cristiano son los de su propia casa, sino los que andan con él, que van a ser los que los critican y que pueden hasta difamar en el trabajo, el jefe, porque no hacemos lo que los otros hacen, los compañeros de trabajo, los mismos vecinos, pueden ser nuestros propios enemigos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que nos atacan? En Gálatas 6:10, aquí dice la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer con esas personas que nos critican, que nos difaman? Dice, así que según tenga la oportunidad, hagamos el bien a todos. O sea, no importa si nos critican, si nos calumnian, hagamos siempre el bien, porque tenemos que pagar bien, así nos paguen con mal, así nos hagan el mal. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, obviamente tenemos que hacer mejor actos beneficiosos a los de la familia de la fe y obviamente a nuestra familia carnal. O sea, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestros enemigos realmente son los de la familia, pero la Biblia nos enseña que nuestros enemigos no son de carne, o sea, los que tenemos que atacar no son de carne y hueso. A los enemigos carnales tenemos que amarlos, soportarlos, perdonarlos por los daños que nos puedan hacer en un momento dado, sabiendo que todo al final es para nuestro bien. Entonces, la solución práctica para enfrentar estos enemigos físicos son amarlos. A la familia tenemos que amarla, sí, pero amarla menos que amamos a Dios. A Dios tenemos que amarlo sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero a nuestra familia tenemos que amarla menos que a lo que amamos a Dios. Y también tenemos que amar a los que nos afligen. Así dice Mateo 5:44 nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, a los enemigos carnales, tenemos que amarlos. Bendecid a los que os maldicen, o sea, esas personas que nos critican, que nos calumnian, que hablan mal de nosotros en el trabajo, de pronto el jefe, los compañeros de trabajo, porque somos cristianos y nos calumnian. Tenemos que amarlo, dice, bendecid a los que os maldicen, haced del bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esas personas que nos critican, que nos calumnian, tenemos que amarlas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que esos enemigos físicos no son para atacarlos, son para amarlos, para pedir, orar por ellos. Ese es la mejor fruto o la mejor forma de amarlo físicamente a esas personas, esos enemigos físicos, es orar por ellos y amarlos, ayudarlos, pagar bien, así nos paguen mal. Nunca hablar mal de la gente, ni porque nos estén atacando y nos hagan la vida de cuadrito, porque nos calumnian, no importa, sigamos siempre adelante. Con eso damos ejemplo de lo que hace nuestro Señor Jesucristo, para defender lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque cuando nosotros hacemos algo malo y nos identifican como cristianos, no hablan de nosotros, hablan de Cristo, porque lo primero que dicen es, y eso que es cristiano. O sea, que cuidemos o respaldemos el honor de Cristo a través de nuestro actuar, que siempre actuemos bien, aunque nos hagan mal. Estamos cuidando el honor de Cristo, porque siempre ven a Cristo, no nos ven a nosotros, ven a Cristo, porque lo primero que dicen, y eso que es cristiano, y mira lo que hizo, mira cómo me está haciendo. Entonces, porque no ven el mal que ellos hicieron, sino que ven la respuesta nuestra. Entonces nuestra respuesta siempre tiene que ser buena, así nos apaguen mal en todo momento. Pero tenemos otra clase de enemigos espirituales. ¿Cuáles son esos enemigos espirituales? El enemigo espiritual más grande que tenemos, ¿cuál es? Nuestros propios pensamientos, nuestro propio ego, que son guiados por nuestros deseos carnales, nuestros deseos egoístas. Ese es el verdadero enemigo que nosotros tenemos, al que tenemos que atacar. Y ahora vamos a ver cómo lo atacamos. Porque así nos dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos, cuando pensábamos a nuestra manera, dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, el verdadero enemigo nuestro son nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo combatimos a nuestros pensamientos? Reemplazando nuestros pensamientos, que es tiniebla, ¿sí? Nuestros pensamientos son tinieblas, nos llevan a perdernos nosotros mismos. Nosotros sabemos ni para dónde vamos cuando actuamos con nuestro propio criterio, nuestro propio parecer. Terminamos pecando e inclusive perdiendo nuestra propia vida. Reemplazando los pensamientos nuestros que son tinieblas con la luz, la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reemplazar nuestros pensamientos. Es la lucha, la verdadera lucha espiritual está en nuestra mente. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos aquí como el verdadero enemigo contra el cual tenemos que luchar son enemigos espirituales, son nuestros propios pensamientos. Los enemigos físicos son para amarlos, perdonarlos, soportarlos, orar por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer con los enemigos físicos, o sea, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes que nos pueden calumniar, que nos pueden
hacer la vida de cuadrito, que nos difaman, que nos afligen, tenemos que orar por ellos y tenemos que amarlos. Pero el enemigo espiritual, que es nuestro propio pensamiento, tenemos que atacarlo. ¿Y cómo atacamos el enemigo espiritual, que son nuestros propios pensamientos? Reemplazándolo por lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra. Por eso siempre recomiendo que a todas las personas que lean por lo menos media hora al día la palabra, mínimo media hora al día. Porque ¿cómo vamos a reemplazar nuestros pensamientos carnal con la palabra de Dios si no la estudiamos, si no la leemos? Entonces tenemos que leerla. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto en Juan 8:12. Dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, o sea, no andará conforme a sus propios pensamientos, que lo va a llevar a estrellarse, que lo va a llevar a perder su alma, a vivir en pecado, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, cuando la Biblia habla de tinieblas, vivimos en tinieblas, quiere decir que vivimos conforme a nuestro propio criterio, a nuestro propio parecer. Y cuando andamos en luz, que andamos conforme a la palabra de Dios. Y ese es el verdadero camino que nosotros debemos seguir, siguiendo a Cristo. Y no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que siguiendo el camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que seguir a Cristo. Cristo es la luz, contrario a los pensamientos que anteriormente teníamos, que eran tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere a los pensamientos humanos, los pensamientos basados conforme a la carne. Y también la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestros enemigos no son carnales. A los que tenemos que atacar, los enemigos que tenemos que atacar no son personas, no son nuestra familia, no son nuestros amigos, no son nuestros compañeros de trabajo. Ellos no tenemos que atacarlos, tenemos que amarlos, tenemos que perdonarlos, tenemos que reconciliarnos con ellos. Tenemos que orar por ellos. Pero el enemigo espiritual más grande, que es nuestro propio pensamiento, tenemos que combatirlo. Y lo combatimos reemplazando nuestros pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Por eso en Efesios 4:26 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos del espíritu, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? Que la lucha espiritual está aquí en nuestra mente. Tenemos que reemplazar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Entonces aquí vemos cómo nosotros podemos dominar nuestros pensamientos. Ahora, tradicionalmente se nos ha enseñado que Satanás es el enemigo del cristiano, ¿verdad? Sí, tradicionalmente se nos ha enseñado eso. Pero ¿qué pasa? Que Satanás nos ataca en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios pensamientos carnales. ¿Cómo vencemos a Satanás? Fácil, sencillo. La Biblia nos lo enseña. En Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y esto irá. O sea que si resistimos los malos pensamientos que nos va a meter él en nuestra cabeza, como ya tenemos sembrada la palabra de Dios en nuestra mente, vamos a rechazar esos pensamientos. Y él va terminando huyendo, recoge, como dice alguien por ahí, Satanás recoge sus maletas y se va, porque sus pensamientos que nos van a influir en nuestra mente no tienen cabida porque está llena con la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que cuando vengan esos pensamientos malos, esos pensamientos perversos en nuestra manera de actuar, esa manera que va a influir en nuestra pecaminosidad, porque todos somos pecadores, sino que la diferencia está entre que algunos son pecadores activos y otros pasivos, pero siempre seremos pecadores hasta el día que muramos. Tenemos que dominar esa tendencia a pecar. Por eso el apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Tenemos que reconocer esa condición de pecador. El orgulloso dice que no es pecador. El cristiano orgulloso dice, no, yo no soy pecador. Pecadores son aquellos que andan en la calle, ¿no? Todos somos pecadores. Tenemos propensión a pensar mal, a hablar mal, a actuar mal. Pero solamente no lo hacemos cuando dominamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Entonces, siempre reconozcamos que somos pecadores. Pasivos, pero somos pecadores. Es como el alcohólico. El alcohólico, cuando deja de tomar, siempre será alcohólico. El día que se toma un traguito, pierde el año, como dicen por ahí. Volverá a sus andanzas. Entonces, también de la misma forma, nosotros no tenemos que sucumbir a nuestros pensamientos porque vamos a volver a hacer lo mismo, inclusive peores. Así como el alcohólico siempre será alcohólico, así deje de tomar, nosotros siempre seremos pecadores. Pero la diferencia está en que no sucumbimos a nuestros malos pensamientos, sino que los dominamos con base en la palabra de Dios. Y en Efesios 4:26 nos dice, airaos. ¿Dónde está el problema grave? Cuando cogemos ira, tenemos tendencia a pecar, a hablar mal del otro, a ofenderlo, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. O sea, controla tus pensamientos, controla tus emociones en la ira, porque en la ira
es igual como el que está embriagado, no se controla. Cuando la persona está airada, un momento de rabia, no se controla. Lo mismo le pasa a la persona que está embriagada, no se controla. Entonces la palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea, ponle un freno a tu ira. No se ponga el sol vuestro enojo, ni des lugar al diablo. O sea, cuando nosotros nos enojamos, estamos dando lugar al diablo. Entonces tenemos que controlar la ira. ¿Es malo airarse? No, podemos airarnos. Hay momentos que nos airamos, ver en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde nos desenvolvemos. Podemos airarnos, pero controla que esa ira no te lleve a pecar, no te lleve a ofender, no te lleve a hablar mal de otra persona, no te lleve a calumniar a alguien. Entonces tenemos que controlar la ira. Entonces, tenemos que dominar nuestros pensamientos con el sometimiento a la palabra de Dios. Esa es la solución para luchar contra esos enemigos, ese enemigo espiritual que es grande, que es poderoso, que eso es nuestra propia mente. Tenemos que controlarla, pero no estamos hablando de pensamiento positivo, ni poner la mente en blanco, ni nada por el estilo. Estamos hablando de dominar nuestra mente con la palabra de Dios, no poner la mente en blanco, porque poner la mente en blanco es pasto verde para los malos pensamientos, para que entren de pronto hasta demonios en nuestra mente. Entonces siempre tenemos que tener la mente activa con la palabra de Dios, llenar nuestra cabeza, nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla en todo momento. Los malos deseos siempre estarán en el corazón del hombre. Los malos deseos básicamente se pueden interpretar como el orgullo, nacen del orgullo de la persona que siempre quieren hacer su voluntad. Y los deseos de Dios, que es diferente a los deseos carnales, que es el orgullo. Los deseos de Dios son espirituales, que nos llevan ¿qué? A la humildad. Los deseos carnales nos llevan al orgullo. Los deseos espirituales nos llevan a la humildad. Por eso en Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si nosotros hacemos lo que nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones nos llevan a hacer, vamos a terminar siendo enemigos de Dios, a terminar nuestra amistad con Dios. Porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, según su propia voluntad, no pueden agradar a Dios. Y más adelante en Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces vemos aquí como la verdadera lucha espiritual está aquí en nuestra mente. Está en si hacemos los deseos de la carne, nuestros deseos pasionales, nuestros deseos pecaminosos, o hacemos los deseos de Dios. O vivimos en tinieblas conforme a nuestros propios deseos, o vivimos en luz conforme a obedecer la palabra de Dios. Entonces de nosotros depende, con la ayuda de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero tenemos que hacer una aclaración o un paréntesis, que el orgullo, no todos los orgullos son malos. Hay un orgullo que es bueno, por así decirlo, y un orgullo que es malo. ¿Cuál es el orgullo bueno? Es ese sentimiento de satisfacción cuando logramos algo, cuando tenemos un título, cuando logramos terminar una carrera, cuando conseguimos un trabajo, cuando conseguimos un empleo, ¿verdad? Ese sentimiento de satisfacción, ese orgullo, podríamos decirlo que es bueno. Porque ese sentimiento de satisfacción está en función de los logros, de las capacidades, de los méritos nuestros, ¿verdad?, que hemos podido conseguir. Podríamos decir que es un orgullo bueno. ¿Cuándo es el orgullo malo? Cuando tenemos un sentimiento de superioridad, que nos queremos más que otros porque tenemos un buen empleo, porque tenemos un buen carro, porque tenemos una buena casa. Ahí sí el orgullo es malo. Se transforma como un orgullo malo. Cuando ese sentimiento de superioridad nos lleva a la arrogancia, a la vanidad, inclusive al exceso de estima propia, o sea, la vanagloria. Entonces, tenemos que combatir ese orgullo malo, ese sentimiento de superioridad, porque nadie es superior a nadie. Dios quiere que todos nos tratemos igual. Inclusive, Dios nos exige que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Imagínense, o sea, que tenemos que dejar a un lado cualquier sentimiento de superioridad hacia otra persona. No somos superiores a nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero Dios quiere que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Es la única forma de combatir el orgullo, de combatir la arrogancia y combatir ese sentimiento de creerse más que otra persona. Entonces vemos que el obstáculo para buscar a Dios es el propio orgullo del hombre. Sentirse primero que no es pecador. Segundo, que es superior a las demás personas, que es superior inclusive hasta a los cristianos. Muchas personas tienen esa clase de orgullo. Tenemos que luchar contra el orgullo. ¿Cómo luchamos con el orgullo? Tenemos que luchar para derrotar a ese enemigo que es el orgullo. El orgullo ataca tanto a los inconversos como a los hermanos de Cristo, inclusive la relación entre los hermanos de Cristo. ¿Cómo ataca a los inconversos? Con la vanagloria. Creer que no necesitan perdón, creerse que no son pecadores. Pecador aquel que se emborracha todos los días, todos los fines de semana, que le pega a la esposa, que le pega hasta el perro en la casa, le pega a todo el mundo. Usted sí es pecador, yo no, yo soy buena persona. Bueno, no hay ni uno, dice la palabra de Dios. Todos somos malos ante los ojos de Dios.
sino que nos controlamos cuando obedecemos la palabra de Dios, pero tenemos ese sentimiento, esa inclinación a hacer el mal. El verdadero cristiano reconoce su condición pecadora, que solamente de la mano de Dios es que puede seguir adelante. Entonces, los inconversos, los que no conocen a Dios, tienen la vanagloria. ¿Cuál es la vanagloria? Jactancia de su propio valer y obrar. A veces dice, no, yo tomo, pero yo no me emborracho como fulanito, como perencejo. Yo fumo, pero yo no fumo. Yo en cualquier momento dejo el cigarrillo. Se creen esa gran mentira. Jactancia, creen que con su propia fuerza de voluntad van a dominar sus pasiones y sus deseos. Eso impide la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen su pecado y no reconocen que su actuar es malo ante los ojos de Dios y que lo va a llevar a la perdición, tanto física como espiritual. Porque si nosotros decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Todos pecamos, de una u otra forma todos pecamos. Pero si nosotros decimos que no somos pecadores, mentimos y su palabra no está en nosotros. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecador, así como lo hizo el apóstol Pablo siendo apóstol, ¿verdad? Él dijo, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, siempre tenemos que reconocer que somos pecadores y así evitamos la vanagloria. Creernos que no pecamos porque somos cristianos. No, todos pecamos, de una u otra forma pecamos. La diferencia entre el pecado de un cristiano y el pecado de un inconverso es que el pecado del cristiano, cuando él peca, va y se reconcilia primero con Dios y con la persona que ofendió. El inconverso no, el inconverso en su vanagloria dice, no, que venga aquel a pedirme perdón a mí, que fue el que me ofendió. No, el cristiano reconoce que siempre la culpa es de él. Así que no la tenga. Siempre reconoce. ¿Por qué? Porque son pruebas que el Señor permite en nuestra vida y que tenemos que solventarlas siempre sabiendo que somos igual ante los ojos de Dios y de las demás personas, pero que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y precisamente los inconversos no tienen fe. Pero también esa vanagloria nos lleva a los hermanos en Cristo, a los que son cristianos, pues puede llevar a la apostasía, porque nos puede apartar de la Escritura. Cuando nosotros interpretamos la Biblia a nuestro propio parecer, a nuestro propio criterio, nos lleva a la apostasía, originada, que nos conlleva a tener incredulidad en algunos cristianos, y Dios la permite. Entonces, tenemos que estar apercibidos que la misma Biblia se explica a sí mismo. No podemos buscar explicaciones en la Biblia ni en películas, ni en filosofía, ni en libros del mundo. Tampoco podemos buscar explicaciones en la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Cualquier explicación que quiera buscar de la Biblia tienen que encontrarla en ella misma. Mire lo que nos dice Hebreos 3:12 al respecto. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todas esas personas que se terminan apartando con su propio criterio, Dios les da un poder engañoso para que crean en la mentira. Si quieren creer que tienen el poder de sanación, el poder de profecía, Dios permite todas esas cosas precisamente para que se pierdan los que no quieren creer en la verdad. Mira lo que te dice 2 Tesalonicenses 2:11 al respecto. Dios castigará a esas personas que se apartan con sus propias interpretaciones de la Biblia. 2 Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjese usted que aquí está hablando de los cristianos que han entrado en apostasía. No está hablando de inconversos, está hablando de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apartarse de las Escrituras. Querer interpretar la palabra de Dios a su propio parecer. Hay muchos que dicen que no, que ni siquiera hay que congregarse. Con leer la Biblia en su casa y orar ya están satisfechos. No, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hay algunos que buscan su propia interpretación. Este versículo dice que eso se aplicaba a determinada época, que ahora no se aplica. Usted puede estudiar la Biblia en su casa y puede orar en su casa y no pasa nada. No, tenemos que congregarnos. Y cuando nos congregamos, nos encontramos con hermanos que tienen el mismo criterio, nuestro mismo parecer. Pero el que no se congrega con los hermanos, el que no se reúne en una iglesia, va a terminar congregándose ¿con quién? Con inconversos. Usted los ve después tomando y haciendo cosas que hacen los inconversos también. Porque la persona siempre quiere congregarse. Nosotros somos un animal, somos animales de costumbres y sociales. Necesitamos congregarnos. Entonces, en la medida que nosotros nos congreguemos con personas que piensan en Cristo, que son cristianas, vamos a terminar siendo cristianos. Pero si nos congregamos con personas que son del mundo, vamos a terminar haciendo lo mismo que hacen las personas del mundo. Entonces, por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y cuando dice no dejando de congregarnos, se refiere a la iglesia, el estar unidos en coinonía con los demás hermanos que tienen nuestro mismo parecer. Pero también ese orgullo puede llevar a terminar la unidad entre los cristianos. ¿Cómo termina
el orgullo acabando con la unidad de los cristianos. Cuando alguien se cree que tiene más conocimiento de la palabra de Dios que otro y ataca las creencias de otros. Claro, nosotros tenemos que respetar las creencias de otros. Respetémonos los católicos, los evangélicos, los adventistas, los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque creemos un solo Dios. Y ese Dios, el cual nosotros estamos, no es para que nos ataquemos doctrinalmente. No hacer alarde del conocimiento, ni tratar a los demás de apóstatas, de que son hijos del diablo porque no creen igual que nosotros. Eso conduce a discusiones entre hermanos. Esa discusión nos lleva a apartarnos de Dios. Por eso el apóstol Tito nos dice en el capítulo 3, verso 9, dice, evita las discusiones necias. Son discusiones necias. De si Dios es tres, Dios es uno. Dios es Dios y Él sabrá si son tres o Dios es uno solo. Ya nos lo demostrará cuando nos encontremos con Dios. Pero esas son discusiones necias que no llevan a nada, que llevan a discusiones entre los hermanos. Dice en Tito 3:9, evita las discusiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No sirve de nada discutir si Dios es uno o son tres. Dios es como Él es. Si Dios, para usted Dios son tres, perfecto. Si Dios es uno, perfecto. Dios lo bendiga. Y siga adelante. No se meta en esa clase de discusiones que lleva a que haya enemistades entre hermanos. Eso está fundado en ¿qué? En que precisamente en el orgullo, en creerme que cada uno tiene la verdad. Y nunca se van a poner de acuerdo. Entre los trinitarios y los unicitarios nunca se van a poner de acuerdo. Y siempre se van a tratar de apóstatas. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, dejemos de estar discutiendo y tratando de demostrar de que nosotros tenemos la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo único que tiene la verdad absoluta es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dios es el que tiene la verdad absoluta. Así que no nos metamos en esas clases de discusiones que no llevan a nada, sino que llevan a la separación entre los hermanos. Si usted se encuentra con una persona que tiene una doctrina cristiana diferente a la suya, respétela. Y así sigamos, y nosotros sigamos adelante, y nosotros perfeccionemos, y sigamos en nuestra propia fe, profundizando más sobre la palabra de Dios, pero no critiquemos la fe de otros. Mire lo que te dice en 2 Timoteo 2:14, nos dice el apóstol en 2 Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Entonces dejemos esa clase de discusiones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien te ofende por tu fe? O cuando tú has ofendido a alguien por tu fe. Tenemos que ser tolerantes y perdonar. Tolerante con las personas que tienen una creencia diferente a nosotros. Y si nos han ofendido por tener una fe diferente a la de ellos, ser perdonador. Miren lo que nos dice Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros. En otras palabras, no creas que te la sabes toda. El único que se la sabe toda, ¿quién es? Dios. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguien tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces la solución ante esa rivalidad entre doctrinas cristianas es la tolerancia y el perdón. Tolerancia para aceptar las doctrinas de otros y perdón cuando te han ofendido porque tienes una doctrina diferente al otro. ¿Ven? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que haya unidad entre los hermanos y que al final no se vitupere el nombre de Cristo. Porque cuando ve una discusión entre dos doctrinas diferentes, lo primero que se dice, oye, no tienen un mismo Cristo, un mismo Señor, ¿por qué están discutiendo? ¿Por qué están peleando? Yo he visto unas peleas fuertes en internet entre integrantes de una doctrina y de otra doctrina. Se discuten bárbaramente. Pero dejemos esas clases de discusiones y perfeccionemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, tenemos que saber que con Dios somos más que vencedores. ¿Cómo somos más que vencedores? Cuando dominamos nuestro orgullo con la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que luchar contra ese enemigo espiritual que son nuestros propios pensamientos, nuestro propio egocentrismo, nuestro propio orgullo. Contra ese tenemos que luchar, contra ese enemigo espiritual. Pero contra los enemigos carnales, que es nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, que nos hacen la vida de cuadrito, que nos critican, que nos señalan, a eso tenemos que amarlo, tenemos que perdonarlo, para que no se vitupere el nombre de Cristo, sino que hagamos el bien aunque nos estén pagando mal. Siempre hagamos el
el bien en todo momento. Con Dios somos más que vencedores, pero cuando sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios, vencemos nuestro orgullo, cuando reconocemos nuestra condición pecadora, nuestra condición de pecaminosidad, de que somos pecadores, somos más que vencedores. Y cuando dejamos de justificarnos, porque ninguna obra buena nos justifica ante Dios, solamente la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ninguna buena obra. Cuando nosotros hablamos de buenas obras nuestras, ese es orgullo, queremos que la gente nos vea bien, tenemos que hablar de la buena obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario para que más personas lleguen y busquen de Cristo. Esa es la buena obra de la que nosotros tenemos que hablar, no de nuestras buenas obras. Que otros hablen de nuestras buenas obras, que Dios nos alabe por nuestras buenas obras, pero nosotros no hablemos de nuestras buenas obras, porque las buenas obras no sirven para justificarnos ante Dios, solamente la obra de Cristo. Si alguien quiere hablar de las buenas obras, que hable otro de nosotros, pero nosotros nunca de nuestras buenas obras. Por eso Romanos 8:37 nos dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos ha trazado un camino en el cual tenemos que seguir. Y a través de ese camino que seguimos, o que Él nos ha trazado y que seguimos, somos más que vencedores. Vencemos a nuestro orgullo, que es el que tenemos que vencer, y a los enemigos carnales tenemos que amarlo. No tenemos que vencerlo, tenemos que amarlo para que el testimonio de Cristo no sea vilipendiado, no sea vituperado. Entonces tenemos que amarlo. Entonces, para concluir, tenemos que decir que con Cristo siempre seremos más que vencedores si seguimos el camino trazado por Cristo y dejamos de andar en tinieblas, o sea, que dejamos de andar con nuestro propio parecer, nuestro propio criterio, y seguimos el camino de luz trazado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a todos ustedes por habernos escuchado.